De memoria en HJCK. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast de memoria del archivo de la HJCK. Hoy conmemoramos un siglo desde la muerte de uno de los más enigmáticos y profundos escritores de la literatura universal, Franz Kafka, un autor cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de lo absurdo, lo opresivo y lo laberíntico. En este episodio exploraremos su vida, sus obras y el impacto duradero que ha dejado en la literatura y en la cultura contemporánea. Algunas de las grabaciones y voces en este capítulo hacen parte del programa El Mundo de Kafka de Radio Francia Internacional y que, junto a las demás, reposan en el archivo de la HJCK. Yo soy Camila Willes y estaré con ustedes en esta aventura. Hijo de Hermann y Julie Kafka, pertenecientes a una familia judía de clase media alta, Kafka creció en un entorno bilingüe, alemán y checo, y multicultural. Su vida y obra reflejaron las tensiones y ansiedades de la modernidad, siendo un precursor del existencialismo y de la literatura absurda. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Era el hijo mayor de una familia judía. Su padre, Hermann, era un comerciante autoritario y opresivo, una figura que influyó profundamente en la vida y obra de su hijo. Kafka fue el mayor de 6 hermanos, pero solo 3 de ellos sobrevivieron a la infancia. Su relación con su padre fue conflictiva y complicada. Fue marcada profundamente. Este conflicto fue plasmado en su famosa obra Cartas al Padre, en la que expresa su temor y resentimiento hacia él. A pesar de la naturaleza opresiva de su relación con su padre, Kafka respetaba tanto la autoridad paterna, lo que se tradujo en un constante sentimiento de insuficiencia y culpabilidad. En esta carta, esta es una de las cartas que aparecen en Carta al Padre, Kafka dice: «Querido padre, me preguntaste una vez por qué afirmo tener miedo de ti. Como de costumbre, no supe responderse. En parte precisamente por el miedo que me inspiras, en parte porque para fundamentar ese miedo se requeriría demasiado». Para que tengamos un poco más de contexto sobre eso, escuchemos a Freddy Valverde, periodista de Radio Praga y un gran aficionado a la obra de Franz Kafka. Franz Kafka era un escritor checo, pero de lengua alemana. En ese momento la cultura checa, alemana y judía en la época de Franz Kafka se entrelazaba. En el caso de Franz Kafka topamos con un asunto bastante particular, ya que su padre trataba de acercarse más a la clase más alta de la sociedad checa, y en ese momento era la sociedad o de las personas que hablaban alemán. Entonces Franz Kafka, hijo de un judío checo, y su madre era de la región de los Sudetes, o sea que era alemana, de origen alemán, pero también hablaba checo. Pero por un asunto puramente de esnovismo, su padre decide que él y sus hermanas hablen alemán, porque era un asunto de estatus social. Ahora bien, su obra sale en alemán. Ha habido siempre una discusión en el sentido de que si Franz Kafka dominaba el idioma checo o no. Fuentes bastante serias insisten en que sí, pero estaba dado que lo bueno era hablar en alemán y mezclarse con la sociedad alemana existente, insisto, en esa Praga dominada por 3 culturas, que era la checa, la judía y la alemana. Franz Kafka logró describir de manera muy sutil, claro está, mucho de esa ciudad en la que vivió, de esa ciudad que amó, pero de esa ciudad que a la vez odió. Kafka tenía un amor-odio por la ciudad de Praga.
porque él decía que era como una especie de madrastra, pero a la vez como una especie de madre, que cuando estás en Praga difícilmente logras abandonarla. La ciudad de Praga te atrapa con una especie de garra y no deja que te escapes. Kafka estudió Derecho en la Universidad Alemana de Praga, una elección más pragmática que pasional. Obtuvo su doctorado en 1906, pero paralelamente se interesó por la literatura. Entabló amistad con escritores como Max Brod, quien más tarde se convertiría en su editor y confidente. Pero tras sus estudios, Kafka no se dedicó de lleno a la literatura como podríamos pensarlo, sino que trabajó en una compañía de seguros, un empleo que consideraba monótono y agotador, pero que le proporcionaba suficiente estabilidad para dedicarse a la escritura en su tiempo libre. Obras como La Metamorfosis, publicada en 1915, nos muestran el talento único de Kafka para capturar la angustia y la alienación. Gregor Samsa, el desafortunado protagonista que despierta convertido en un insecto monstruoso, simboliza la lucha del individuo contra un mundo incomprensible y opresivo. En 1961, la HJCK adaptó esta obra literaria al radioteatro, así que escuchemos un fragmento. Gregorio, faltan 7 minutos para las 7:15. Sí. Gracias, mamá. Enseguida me levanto. Ay, esta Ana no acaba nunca de preparar el desayuno de mi marido. También es cierto que para él es la comida más importante del día. Ah, Ana, ya llevo el desayuno. Ah, por fin. Le he preparado una sopa riquísima. Huevos con bastante jamón. Aparte de este buen trozo de carne con ensalada y manzanas. Y aquí están los diarios de la mañana. Vaya ahora a la puerta de la calle, Ana. Tengo la impresión de haber oído llamar hace un momento. Voy, señor. Llámalo tú, Greta, a ti te hace caso. Pero no tenía que salir a las 5. ¡Gregorio! ¿Qué te pasa? Bien. Gregorio, ¿no te sientes bien? ¿Quieres algo? Ya estoy listo. Qué raro. ¡Abre, Gregorio, por favor! Ya que viniste, madre, llámalo tú. Ahí está un señor vestido de negro, con paraguas y zapatos muy relucientes. Gregorio, que está el gerente. Hágalo pasar, Ana. Váyase usted a la cocina. Sí, señora. Ahí viene por el pasillo. Don Gregorio Samsa, ¿está en casa? Permítame su sombrero, señor gerente, y su abrigo. Aquí nomás lo dejamos sobre esta silla. Sí, señor gerente, Gregorio está todavía en casa. Buenos días, señor gerente. Ahí dentro, en esa habitación, se ha caído algo. Permítame. Gregorio, haz el favor de salir. ¿No has oído? ¡Abre! La obra del escritor checo se ha descrito como profética y universal. El filósofo Walter Benjamin señaló que las historias de Kafka reflejan una, abro comillas, teología de lo mundano, cierro comillas, mientras que Milan Kundera comentó que Kafka nos muestra un mundo en el que lo absurdo es la única realidad. Estas interpretaciones subrayan cómo Kafka captura la esencia de la condición humana en su lucha contra fuerzas invisibles y casi que omnipresentes. La obra de Kafka es conocida por su estilo distintivo, caracterizado por una prosa clara y precisa que describe situaciones, como les comenté ahorita, absurdas y oníricas. Los temas recurrentes en sus escritos incluyen la alienación, la burocracia opresiva, la culpa,
la incomunicación y casi que la inefabilidad del destino humano. Sus relatos a menudo presentan protagonistas atrapados en sistemas laberínticos e incomprensibles, reflejando su propia sensación de impotencia frente a las fuerzas sociales y familiares. El escritor español Fernando Aramburu habla sobre él. Hay que reconocer que Kafka fue uno de los primeros que se percató de la fragilidad del individuo en las sociedades masivas actuales. Muy importante, creo yo, para entender numerosos relatos de Kafka es la imposibilidad del individuo de estar solo. Esto es para mí realmente una constante en la obra de Kafka. Para mí ese sería uno de los temas constantes en la literatura de Kafka. Es imposible hacer un podcast, hacer una pieza, un texto o lo que ustedes quieran tener acerca de Franz Kafka sin recomendarles algunas de sus obras, y aquí en la HJCK les traemos 4 que creemos que son imperdibles de este escritor. Empecemos por La Metamorfosis, publicada en 1915. Este relato corto es quizás su obra más famosa. Narra la transformación de Gregor Samsa en un insecto gigante y explora temas de la alienación y el rechazo. En todas las obras, Franz Kafka siempre tiene un acercamiento a la familia o al tema de lo familiar, también como una estructura social que aliena y casi que ata de manos a las personas que no se ajustan a ellas. Esto es un poco lo que le pasó a Franz Kafka en su vida. Ahora hablemos de El Proceso. En 1925, este es póstumo. En esta novela, Joseph K., un hombre común, es arrestado y enjuiciado por un delito que nunca se le explica. La obra critica la burocracia y la opresión del sistema judicial. También le vamos a recomendar El Castillo, de 1926, que también es póstumo. Ahorita les contaré por qué casi todas las obras de Kafka son póstumas. Las historias de Kay, un agrimensor que intenta acceder a un misterioso castillo, es una alegoría de la lucha inútil contra un sistema inescrutable y deshumanizante. Y la última recomendación es América, o El Desaparecido, que se publica en 1927, es decir, también es póstuma, y esta es una novela inacabada. Cuenta la historia de Karl Rosman, un joven europeo que emigra a América y enfrenta una serie de situaciones absurdas y desalentadoras. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en estas 4 obras recomendadas, los personajes tienen siempre la letra K, lo que da pistas de que son rasgos, alter egos, composiciones artísticas o poéticas que hacía el mismo Kafka, algo como lo hizo Fernando Pessoa o como lo hizo aquí Porfirio Barba Jacob, ¿no? Usar un montón de personalidades para tratar de explicar sus descontextos, sus pasiones y tener una obra que habla más de un momento social, de un momento político, que tanto de la ficción. Aquí la ficción y la realidad casi que se mezclan y quedan estas obras que parecen casi unos testimonios de vida. Para que esta recomendación quede como con un broche de oro, escuchemos al escritor colombiano William Ospina leyendo Franz Kafka de Con quien habla Virginia caminando hacia el agua. Franz Kafka. Padre, le digo, dame 3 granos de cebada para despertar al durmiente. Pero mi padre no responde. Es un enorme jinete de bronce alto sobre colinas y sinagogas. Madre, le digo, aparta tanta niebla. Muéstrame un rostro dulce del que broten palabras ingenuas. Pero ella se ha perdido por los callejones de piedra y solo encuentro en el espejo sus ojos inmensos. Abuelo, digo entonces, ya no luches más con el ángel. Ven a contarme historias junto al fuego mientras se hiela el Elba. Pero el viejo me mira con ojos ausentes y comprendo que no es este mi abuelo, sino un viejo gitano que quiere venderme un recuerdo. Hermana, bella hermana, le digo, toma mi mano que está oscuro en esta casa inmensa. Pero a mi lado pasa una condesa polaca monumental y arrogante, y se escucha un violín, y se cierra una puerta. Hermano, digo, qué bello cabalgas sobre el potro de madera y de laca. ¿Hacia dónde nos llevan estas tardes inciertas? Pero él es solo una imagen, una gris fotografía en mis manos, y a lo lejos, atroces, los cañones resuenan.
Goethe, le digo, cántame una canción romana. Haz que yo sienta en mi corazón esta antigua tristeza. Pero la tumba calla y sobre ella vuelan grises palomas, y no puedo abrir este libro porque sus páginas son de ceniza. Milena, digo luego, tal vez tú puedas finalmente salvarme. Dime que soy de carne y de sangre, que esto que me atenaza es un deseo. Pero ella se afantasma entre miles de seres escuálidos, y apenas si percibo dos llamas que se apagan muy lejos. ¿Entonces es delirio todo esto? ¿A quién puedo llamar que me salve? Su reino es de este mundo. Todos están aceptados y absueltos. Son demasiado humanos, son demasiado justos, y yo no logro hablarles con mi estruendo de élitros, y no aprendí a cruzar las puertas, y no sé defenderme. Si ves dos grises ojos de gato en la gótica noche de Praga, comprenderás que temo morir si me duermo. Si oyes una canción en la gótica noche de Praga, comprenderás que intento saber dónde me encuentro. Si oyes un corazón en la gótica noche de Praga, comprenderás quién sostiene todo este sueño. A pesar de su frágil salud, sufrió tuberculosis durante gran parte de su vida adulta. Kafka siguió escribiendo. Su relación con las mujeres fue complicada y muchas veces platónica. Felice Bauer y Milena Jensenska fueron dos figuras importantes en su vida, con quienes mantuvo relaciones apasionadas y tormentosas. En sus cartas a Milena, Kafka revela un alma atormentada y una mente aguda, capaz de profundizar en reflexiones sobre el amor, el sufrimiento y la existencia. Aquí va un fragmentico. Escribirte cartas es, en cierto sentido, como hablar contigo. Y es para mí la única manera soportable de hablar conmigo. No me ofende el dolor de verte, porque incluso ese dolor me sería soportable si pudiera verte. Pero siempre existe la expectativa de una carta tuya. A pesar de que nunca se casó, tuvo varias relaciones importantes, incluyendo sus dos compromisos de matrimonio con Felice Bauer y Dora Daimant. Su vida amorosa, al igual que su relación con su familia, estuvo marcada por la ansiedad y el conflicto. Franz Kafka tenía una especie de doble vida, porque su trabajo como oficinista en una caja de seguros, en una aseguradora, era de un funcionario, un oficinista, pero que tenía dentro de sí una serie de preocupaciones, una serie de angustias, una serie de horrores, de pánicos, de preocupaciones. Pero por las noches se llegaba a convertir en el dueño de la noche. Cuando salía con Max Brod y con otros amigos, en la noche era el Kafka diferente, el Kafka extrovertido que buscaba mujeres, que bebía, etcétera, etcétera. Pero en la vida más formal, me atrevo a decir que era precisamente una persona muy, muy introvertida, y escribir era la manera más fácil o la vía más fácil para comunicarse con muchas personas. Franz Kafka falleció el 3 de junio de 1924 a la edad de 40 años en un sanatorio de Kierling, cerca de Viena. Muere a raíz de la tuberculosis. En su lecho de muerte le confió a su amigo y editor Max Brod que quemara todos sus escritos inéditos. Afortunadamente para nosotros, Brod no cumplió con su deseo y publicó obras esenciales como El proceso y El castillo, que nos ofrecen ese vistazo aún más profundo al mundo kafkiano. Fernando Aramburu nos habla de esa forma en la que a veces etiquetamos a Kafka como un hombre débil físicamente, pero que tal vez está un poco alejada de la realidad. Tengo la impresión de que se ha falseado durante muchos años la imagen de Kafka, asociándola con un mundo en blanco y negro, con el mundo de un hombre encerrado en un cuarto oscuro, etcétera. Actualmente se sabe mucho de la biografía de Kafka, de manera que no podemos ignorar que era un hombre amante de los deportes, practicaba el remo, era nadador, era un hombre alto,
delgado desde luego, pero no era un hombre enteco, como se dice a menudo de él. Por otro lado, claro, él era tuberculoso y lo fue durante bastante tiempo. Yo no me atrevería a ponerme en su piel. La verdad es que ignoro cómo puede realmente influir en la obra creativa de una persona el hecho terrible de convivir con una enfermedad durante bastante tiempo. Muchas veces, frente a estas imágenes de escritores agobiados, supremamente tristes o ansiosos o con alguna enfermedad mental diagnosticada, pensamos que la única forma de acercarse a la literatura o a la creatividad, a la palabra, al arte, de cualquiera que sea, es sufriendo. Y no es así. Ahí Aramburo nos decía que era un hombre que practicaba remo, que seguramente tenía una sensibilidad especial frente a los procesos sociales que lo acongojaban un poco más que a las otras personas y por eso lo tradujo en obras tan impresionantes como las que hemos mencionado. Pero no quiero que nos quedemos con esa imagen de que la tortura en la escritura sigue siendo como la mejor musa de inspiración. Yo creo que es momento de reevaluarnos esos pensamientos. Incluso voy a hacer aquí una entrada. En la HJCK tenemos un podcast que se llama Efecto Eureka, que son conversaciones de neurociencia y literatura. Y allí con un montón de invitados que nos han hablado de poesía, de literatura, de ensayo, hasta de noticias, podemos acercarnos a que el cerebro es mucho más que un ente torturado y por eso creativo, sino que ocurren un montón de operaciones dentro de nuestra cabeza que nos hace ser quienes somos. Hablemos del proceso. Volvamos a Kafka y hablemos del proceso. Una de sus obras más conocidas. Esta narra la historia, como les dije ahorita, de Joseph K., un hombre arrestado y procesado por un crimen que nunca se le revela. O sea, imagínense esa angustia. Este relato sombrío y desconcertante es una crítica feroz a la burocracia y a la injusticia. Nos confronta con la sensación de impotencia y desesperación ante un sistema que no podemos doblegar. Es decir, la obra de Kafka, no solo en el proceso, incluso en Cartas al Padre, porque Cartas al Padre, la institucionalidad es la paternalidad, la familia, esa es la institución culmen. Es decir, el génesis y el apocalipsis es la familia para Kafka y creo que para todos nosotros. Y él hace una crítica a que realmente este tipo de estructuras son infranqueables. O sea, no podemos, o se pertenece a ellas de una forma casi que descerebrada, o intentar romperlas pues nos va a requerir mucho esfuerzo y un esfuerzo casi que perdido. Aquí les voy a contar como una pequeña frasecita que dice en el libro. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues sin haber hecho nada malo, una mañana fue arrestado. Es decir, aquí Kafka nos pone en manifiesto que pese a que él no haya hecho nada malo, basta solo con la palabra de otro hombre, de otra persona, para que esté en tela de juicio la vida y obra, digámoslo así, de Joseph K. Qué angustia pensar en estos momentos en los que las redes sociales van a un ritmo totalmente desenfrenado y en el que muchas veces no hay tiempo para contrastar información. Estamos sometidos a un montón de palabras de otras personas sobre otras personas y nos casamos con ciertas versiones. Creo que estamos viviendo en este momento en literalmente el proceso, es decir, el proceso como libro, como diría Walter Benjamin, de la obra de Kafka, pues se convierte casi que en premonitoria. Les cuento que fue solo hasta después de su muerte y años de ediciones que el mundo entiende el valor de la literatura kafkiana. Freddy Valverde nos hace un recorrido por esas primeras guerras que vivió la obra de Franz Kafka. Fueron escritores precisamente franceses los que descubren la obra de Kafka como una obra genial y son los que empiezan a hacer sus traducciones que luego empiezan a conocerse a nivel mundial y se reconoce el valor literario que tiene su obra. En resumen, en esa conferencia internacional de 1963, los comunistas dijeron que Franz Kafka no era un escritor que tuviera un mensaje para la clase obrera, no era un escritor con un mensaje para el mundo socialista y que por lo tanto no era un escritor que valía la pena resaltar. Y a partir de ahí entró en una especie de lista negra y empezó a eliminarse a tal punto que no se reeditaron sus obras en checo. Resulta que en 1963 en la localidad de Liblice, cerca de Praga,
tuvo lugar una conferencia internacional con ocasión de un aniversario de Franz Kafka. Y los especialistas en el tema se dieron cita en Praga porque en los años 60 se empezaba a vivir cierta apertura democrática en los círculos culturales de la Checoslovaquia de entonces. Pero resulta que en Rusia no tuvo esa idea muy buena acogida, y desde el Kremlin, se supo después, dieron la orden a los especialistas de Alemania Democrática de sabotear la conferencia, ya que Kafka, siendo un escritor checo, escribió en alemán. Y ahora lo que se está haciendo es una reedición de la obra de Franz Kafka, porque en aquella época, claro que no estaba completa. Y al decir que no se reeditaron, esto es muy grave, es un momento muy duro contra la obra de Franz Kafka, que se conocía en el mundo entero, pero en su país empezó a ser un desconocido. Kafka ha influido profundamente en casi que toda la literatura contemporánea, y no solo narrativa, es decir, no solo novela, sino que en poesía y hasta en música. En alguna entrevista de Bob Dylan leí que uno de sus grandes ídolos era Franz Kafka. Pero si hablamos de la literatura, podemos hablar de escritores que lo han tomado como referencia, como Albert Camus, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Haruki Murakami, Isabel Allende, Virginia Woolf, quienes han adoptado y reinterpretado sus temas y estilos. Su obra se ha adaptado a muchísimos formatos, como escuchamos ahorita, el radioteatro de la Metamorfosis, incluyendo el cine y la ópera, lo que demuestra que esa versatilidad y relevancia continúa. Hay una anécdota muy chévere de contar acá. No sé si ustedes habrán leído de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Pues esta obra está basada en un chisme que le cuenta su mamá a García Márquez, y lo que hace él, había leído muchísimas veces la Metamorfosis, estaba un poco flipando, como dirían los españoles, por Kafka, y todo el inicio de Crónica de una muerte anunciada es casi que una replicación del inicio de la Metamorfosis, porque Gregor Samsa se despierta convertido en este bicho monstruoso enorme, que no nos importa si el bicho es físicamente real, es decir, él se convierte en una cucaracha, o si es mentalmente real, pero lo que tenemos es a Santiago Nazar, el protagonista de Crónica, también despertando de un sueño en el que lo iban a matar. Entonces tenemos estas influencias, que no se trata de copia ni de plagio ni nada de eso, sino de unas aprehensiones que tienen los escritores de ciertos estilos y de ciertas fórmulas que logran adaptarse también a su tema narrativo. Les cuento también que los críticos han estudiado a Kafka durante muchos años, y hay, digamos que, conversaciones que se encuentran y otras que parecen contradictorias. Algunos lo ven como un crítico de la modernidad y la burocracia, mientras que otros interpretan su obra a través de la lente del existencialismo o el psicoanálisis. El término kafkiano ha entrado en el léxico común para describir situaciones absurdas y opresivas o testimonio del poder evocador de su obra. Entonces creo que no tenemos que elegir 100 años, después de este centenario de su fallecimiento, creo que no estamos en el siglo XXI, en 1980, que nos tocaba de decidirnos por una teoría literaria y casarnos con una. Entonces, o sería la crítica a la modernidad o sería psicoanalítica, sino que creo que podemos escoger ambas y hacer casi que una trenza. Cuando uno estudia este tipo de autores clásicos, se tiene que hacer con un ojo mirando al pasado, con un ojo mirando al presente y con un ojo mirando fuera de nosotros. Son los 3 ojos de la lectura: la teoría, que es siempre importante y que pues nos vuelve no expertos de una obra, pero al menos sí con una visión un poco más amplia, y unos ojos que no somos nosotros como lectores. Nosotros como lectores a veces criticamos mucho desde nuestras casas, muy comoditos, o desde nuestros escritorios muy comoditos, y a veces hay que entender los contextos sociales o los contextos personales en los que los escritores o escritoras escribían.
Entonces, bueno, todo este podcast, de memoria maravilloso, porque no podíamos dejar pasar este centenario en hjck.com, pues es para hablar de él, de Franz Kafka, de su influencia que sigue siendo inmensa. Sus obras no solo han dejado una marca casi que imborrable en la literatura, sino que también continúan resonando en nuestra percepción del mundo moderno. Su capacidad para plasmar la alienación, la ansiedad y la absurda lucha contra las fuerzas incomprensibles nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Pero antes de despedirnos, porque yo creo que ustedes ya van escuchando ese tono de final, vamos a tener una joyita del archivo de la HJCK y es una lectura del poeta colombiano Raúl Gómez Hattin titulada Franz Kafka. Franz Kafka. Lo amarga hasta las más íntimas fibras el padre. Lo destrozan los oscuros tiempos que le tocó vivir. Escribe por amor a una vida que se le escapa entre la oficina de abogado y la indiferencia y maldad de esos contemporáneos que detesta. Terminar el castillo fue una verdadera proeza. Contar las vicisitudes de K lo emocionaban, es cierto, pero no es menos verdad que fue terrible. Si pudiera volvería a escribir el proceso. Si pudiera completaría el gran teatro integral de Oklahoma. O si no los quemaría todos absolutamente. A sus hermanos de sangre los están esperando Dachau, Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, con los hornos, con las hambres festejadas por los verdugos nazis. Serán jabón o nada, o esqueletos apenas cubiertos por una piel terrible y deshumanizada. Serán la muerte desolada de tantos incontables. Serán la víctima inerme que Franz, el tierno Franz, fue en su vida y en sus narraciones geniales. Llegamos al final de este episodio de Memoria del archivo de la HJCK. Les extiendo una invitación en este podcast que es una excusa. Nosotros acá buscamos excusas para invitarlos a ustedes a leer, para invitarlos a ustedes a consultar cosas que de pronto les gusten. Si ustedes son padres, por ejemplo, en este momento, léanse Cartas al Padre de Kafka. Es un libro muy rompedor en todos los sentidos de la palabra. Desde emocionalmente, como lectora, cuando lo leí la primera vez estaba bastante joven, tendría unos 15 años, y me proporcionó unas palabras de enfrentamiento hacia mi padre que no tenía y que no sabía que necesitaba tener. Y luego ahora en una lectura pues de una treintañera, lo que pienso es que siempre que podamos leer las formas de relacionarnos entre los seres humanos y sobre todo entre la familia, nos va a dar herramientas para no cometer los mismos errores que se llevan cometiendo durante generaciones. Entonces, si de pronto no quieren acercarse muy rápido a la obra de Franz Kafka, escuchen todo el radioteatro que tenemos de él de la Metamorfosis aquí en Radioteatro HJCK y todos los fragmentos y reels que tenemos en nuestras redes sociales. Yo les agradezco por estar conmigo en este viaje. Yo siempre soy tan contenta de estar con ustedes en estas aventuras. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando las mentes más brillantes y complejas de la literatura y del mundo de las artes. Recuerden que yo soy Camila Willes y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de WhatsApp. Nos buscan ahí en canales, la HJCK, Chulito Azul, eso somos nosotros. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.